Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, José Luis Alcaine, creo que no hace falta mucha presentación. Con una larga trayectoria que empezó en 1966, creo, por ahí. 65, mi primera película es del 65. Bueno, pues... Y evidentemente he estado 4 años antes en la Escuela de Cine. Sí, eso sí, eso sí. 4 años antes. Pero con esta dilatada carrera ha trabajado con grandes directores del cine español, como Erice, Pilar Miró, Saura, Almodóvar, obviamente. ¿Cómo es, a lo que voy es, cómo es trabajar con directores tan distintos, con metodologías de trabajo tan distintas y con sensibilidad tan distintas? ¿Cómo se enfoca un poco desde ahí? Es una pregunta que bueno, es que mi manera de trabajar es un poco curiosa porque trabajo intuitivamente. Es decir, que no soy nada, digamos, no preparo nunca las películas realmente. Me pongo en marcha y empiezo a rodar la película. Entonces encuentro la forma de rodar la película en mi contacto con el director en las jornadas previas, pero sin preguntarle sobre la película, sino de cómo es él y tal, y cómo voy viendo el cine que ya ha hecho. Y entonces sobre eso establezco la fotografía que puede hacerse. Pero no hay prácticamente ninguna discusión sobre ninguna fotografía, nunca, de ninguna película, de las 170 películas, nunca ha habido una discusión con nadie sobre la fotografía de una película. Se da el caso de que, por ejemplo, Pilar Miró, le pregunto cómo quiere la fotografía, pues nada más preocupado, y simplemente me dijo, espera un momento, abrió la carpeta, sacó una reproducción del grito de Munch y me dijo, ahí tienes la fotografía de la película. Bueno, pues nada, a partir de ahí pues se construye la fotografía. Es decir, que no el espectador o el estudiante piensa que se habla mucho con el director y tal para establecer las líneas básicas de la fotografía. No se habla apenas, no se habla. Por lo menos en mi caso no se habla apenas. Yo intuyo por dónde debe de ir la película y la encuentro y voy allá. Pongo, por ejemplo, Mujeres al borde del ataque de nervios. Yo no había hecho nunca una película así como hice Mujeres. Es decir, en que no hubiese relieve en la forma de iluminar, para nada, porque no hay relieve en Mujeres. Lo que hay es color, color y color. Pero entonces, viendo las películas de Pedro y lo que hablé con él de otras cosas, intuí y fui por aquí. Es decir, que no fue una fotografía que me pidiese Pedro. Lo digo, Mujeres, porque eso instituyó el look Pedro Almodóvar. La película mundialmente instituyó el look Pedro Almodóvar. Y aunque evidentemente es debido a él de cierta forma, pero también es algo que yo dije, esto es lo que necesita la película de Pedro. Y por ahí fui. Sí, bueno, y como en Víctor Erice, por ejemplo, que en El Sur, que estuvo como las 2 primeras semanas que tampoco lo tenía como muy claro, sí. Y a la tercera semana le dio la razón completamente y salió lo que es El Sur, que también han dicho muchas veces que es como incompleta, porque... que es como una película incompleta y... Bueno, es una película incompleta, pero yo ahora, visto el tiempo que ha transcurrido y visto el sur, cómo se mantiene y cómo se puede ver y cómo sigue emocionando, es al mismo tiempo una película curiosa en el sentido de que sí es verdad que la paró producción, pero yo no sé si hubiera sido mejor que la hubiera continuado. Ahora a estas alturas, porque yo siempre he estado de parte de Víctor digamos, el enfrentamiento, porque hubo enfrentamiento evidentemente entre Elías y Víctor, yo estaba siempre de parte de Víctor, pero ahora al cabo del tiempo, y Elías desaparecido, pero sigue vivo Víctor, debo decir que no sé si no habría que revisar un poco el hecho de que el sur, digamos, en el sur cometió de alguna manera un exceso de autoridad Elías Querejeta, pero al mismo tiempo acertó. Es decir, que no lo sé, es un planteamiento curioso a través del tiempo. ¿Y cree que ha ido evolucionando un poco
como su filosofía plástica a través también de las nuevas tecnologías, de la aplicación de... Bueno, evidentemente una cosa es que nos haya afectado muchísimo el digital. Y luego posiblemente hay un problema que es que en mi fotografía, y es que en los últimos años el realizador notorio con el que ruedo es Pedro. Entonces, de alguna manera eso hace que la fotografía sea bastante determinada, cuando yo he hecho muy diversas fotografías, pero como no tengo ofertas, pues me voy encerrando en la fotografía de Pedro. Trato de hacer fotografías distintas a través de las películas, pero siempre tienen unas características X que yo he notado que necesita Pedro y para que esté tranquilo, digamos, en su planteamiento, y eso hace que de alguna manera la fotografía mía no sea tan diversa como la anterior. Uh-huh. Es decir, claro, es que de ir del sur a de repente Belle Époque, a las películas de Vigas Luna o a las películas de Vicente Aranda, hay todo un recorrido brutal de cambios. Y sin embargo ahora yo no vivo ya cambios porque han desaparecido casi todos. Esto es un problema que nos afecta a todos los que tenemos una cierta edad, que nos gusta seguir rodando, pero ya nuestros directores han desaparecido. Y la inclusión del digital en la manera de trabajar también, como... Bueno, sí, porque el digital, yo soy muy partidario del digital, lo digo siempre, porque con el digital ahora mismo puedes abarcarlo todo, absolutamente todo, sabiendo un poquito de cómo funciona el digital y la postproducción y todo eso, puedes abarcarlo todo, mientras que antes pues yo me veía abocado para hacer que una película tuviera un tono o tuviera un contraste dado, me metía en unos tinglados bastante fuertes, porque, por ejemplo, yo en La Pasión Turca, yo forcé el negativo 2 stop, que no se hacía normalmente, es decir, que rodé la Pasión Turca a 2000 ASA con el negativo que era de 500 ASA, pero forzando el laboratorio, el revelado. Y en otros momentos hice prevelado yo mismo, que era muy complicado de hacer, porque pensaba que era mejor que la fotografía fuese en un cierto caso más suave o tuviese una cierta dominante. Y hay películas que hice prevelado, porque el prevelado se hacía contra una cartulina, se rodaba una cartulina, iluminando una cartulina a un cierto nivel para que dejase una impresión muy baja en el negativo, para después coger y impresionar la imagen normal sobre ya un negativo impresionado como si fuese una pintura de pintura. Y eso tenía muchos problemas, porque había que, tal como se hacía con las cámaras, como había que hacerlo, nosotros le quitamos el arrastre para tratar de conseguir el arrastre de la cámara, que tenía un arrastre, la ARRI tenía siempre un arrastre, y entonces se le quitaba el arrastre para que la cámara no tuviese arrastre, para que la diferencia entre fotograma y fotograma prácticamente casi no existiese, pero seguía existiendo. Entonces lo que hacíamos al final, en mi equipo de cámara y yo, es que marcábamos los fotogramas de empiece. Entonces metías un chasis con un fotograma marcado para que ese cayese, porque si no se veían las rayas en medio. Era muy, muy complicado, y lo conseguíamos hacer. Porque hacer ese especie de trabajo con 20.000 metros de película era la repera. Y con chasis de 100 metros, que no, porque la ARRI primera, no la BL, pero la ARRI primera no cargaba chasis de 300 metros. Había que hacerlo, era muy complicado. Pero hay películas, es decir, por ejemplo, El retrato de familia está hecho así. Una película que hice, que se llamaba Gulliver, que le hice
un tono sanguíneo, porque yo me inspiraba mucho en la pintura, entonces le di un tono sanguíneo a toda la imagen. Era una película abracadabra con Fernando Fernández Gómez, porque fuimos con un equipo, claro, evidentemente de los técnicos que íbamos siempre, pero del director, que era Alfonso Hungría y tal, iba con nosotros, pero fuimos a un pueblo que había estado ya bajo las aguas, pero ya no estaba bajo las aguas, estaba abandonado, pero seguía existiendo el pueblo tal cual, prácticamente, y se rodó en ese pueblo y llevábamos 40 enanos, buscaron 40 enanos por allí, y había casos de los enanos que era la repera. Dos cayeron enamorados uno de la otra y tal, pero eran hitos totales, y además de eso pues, los metieron a todos en un motel de carretera, y el motel de carretera fue, digamos, evitado por todos los camioneros, porque paraban en el camionero y se encontraban con un montón de enanos y decían, ¿esto qué es? Este es un mundo, no tiene sentido, y no aparecían por el motel, y el motel protestaba diciendo que tenía que cobrar más porque los enanos ahuyentaban a los clientes, porque los enanos era muy extraño, muy extraño. Había de todos los tipos, enanos de todos los tipos, unos por accidente, otros por nacimiento, evidentemente los más numerosos, pero la había de todo tipo. Tenía muy curioso un enano que lo que tenía es terror a la altura, no se podía subir a una silla. O sea, era pequeño y su altura era lo máximo que podía obtener, porque si no se mareaba y se caía. Era la repera, aquel mundo era acojonante, pero es lo que nos pasa en las películas, que de repente encontramos unos mundos que son, digamos, desconocidos, se llaman ignotos, al lado nuestra, que existen, más o menos. Y volviendo un poquito a lo del tema del digital, ¿no es un poco ¿no ha sido también un poco un arma de doble filo en el hecho de que también ha modificado el propio lenguaje cinematográfico? Bueno, está modificando el lenguaje. Sí, claro, este es uno de los... bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Su lado bueno es que se puede rodar con muy poco coste. Entonces pueden aparecer, deberían de aparecer talentos de cine, porque es barato rodar y se pueden hacer películas con poco coste. Pero claro que afecta al lenguaje cinematográfico, porque, cómo no, el hecho es que la producción de alguna manera se adapta, igual que todos, se adapta y pide más rapidez y una forma de contar que se ha puesto un poco de moda, que yo la intitula la telenovela o el telefilm elevado al cuadrado, de alguna manera. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, pues ahora es muy barato rodar con muchas cámaras, muy barato, porque lo que es el material, la película, no cuesta dinero. Entonces, bueno, pues se pueden colocar muchas cámaras y además se puede rodar muchísimo material. No hace falta, digamos, esmerarse en eso. Entonces, casi ningún director llega con ideas de qué es lo que va a hacer, porque lo va a resolver sobre la marcha poniendo varias cámaras y no se va a preocupar de buscar cuál es el punto de vista más adecuado o la manera de hacer una secuencia continua en un solo plano ni nada, porque, bueno, todo eso lo da el hecho de que se reúnan tantas cámaras al mismo tiempo sobre la historia. Pero eso hace que por otro lado, la labor de montaje sea enormemente larga, porque hay que ver muchísimo material. Antes se hacía muy poco material, se rodaba muy poco material y se escogía las tomas. Aunque había directores como Moncho Armendáriz, por ejemplo, era un hombre que no bajaba de 20 tomas, pero luego decía la 14 y la 18 y se acababa. Es decir, que sabía que esas dos eran las que estaban. A pesar de no tener apenas videocontrol. Pero ahora, bueno, pues como es barato, se ve todo y ya tiene que haber otra gente que escoja las tomas.
Es decir, que ya no es el director el que escoge las tomas normalmente, sino mejor, caso de algún director, el director de fotografía que escoge las tomas buenas de fotografía para que se vean, para que las vea la montadora. Es decir, que de los miles de metros él va apartando lo que fotográficamente considera que está mal y se escoge, pero ya no es digamos, lo básico que era antes, que era que el director estaba pendiente del juego de los actores. Ahora, eso ya no manda en escoger el material lo manda, digamos, simplemente que esté bien compuesto y rodado fotográficamente, y ya a partir de ahí, como hay cientos de tomas, pues ya alguna habrá que la montadora encuentre que el actor está bien, más o menos, y pronuncia la frase que tiene que pronunciar adecuadamente. Es bastante curioso a lo que lleva eso, ¿no? Que creo que lleva a unas películas que son difíciles, muy difíciles, que interesen al público en una sala de cine. Ese es el problema. Porque lo que es difícil es que se puede a lo mejor ver que esas películas no están mal, funcionan tal, pero es difícil que emocionen. Es curioso, pero el tipo de rodaje hace que las películas de alguna manera no terminen de emocionar al público que puede ir a verlas al cine. Y entonces, bueno, pues al final cantidad de películas se quedan para verlas en la tele. Hay una cosa que es verdad que de repente el público rechaza ir al cine a ver ciertas películas y las deja para casa. ¿Pero por qué? Porque primero ha desaparecido el boca a boca. Eso que antes era el boca a boca, porque no duran bastante las películas, porque el boca a boca funcionaba cuando una película duraba más de 2 o 3 semanas. Y entonces sí había un boca a boca que decía, es que es buena película, ves a verla, y todo ese tipo de cosas. Eso desaparece con el cine actual porque no duran en pantalla, aunque sea una buena película, normalmente no duran, tienen contacto con las plataformas y tal, y van a las plataformas. Entonces el público se acostumbra a las plataformas y para él es muy cómodo por lo siguiente, porque si no le interesa la película, a los 10 minutos cambia y pasa a otra. Mientras que en el cine no, en el cine de repente a lo mejor no interesa y de repente después de 20 minutos entras en la película, que ha pasado muchas veces en la historia del cine, entras dentro de la película y ha funcionado. Eso ya es imposible. Eso es imposible de hacer. Y entonces eso lleva a un cierto tipo de cine que lo que quiere es que el plano dure relativamente poco, que el montaje sea muy rápido, para que el público con ese vorágine de planos y tal no cambie, no salga de la película. Y eso condiciona las historias, la forma de contar la historia. Condiciona mucho. Bueno, esperemos que no sea tan apocalíptico el cine que viene. Bueno, pues yo siento decirlo, pero creo que cada vez iremos a peor. Bueno, creo que estamos aquí para intentar trabajar a que no. Pues nada, muchísimas gracias, creo que ya acabamos nos vamos para esto. Ha sido pero un placer. Luego, si quieres, podemos continuar. Sí, yo encantadísima. Y hablamos de películas más en concreto. Sí, yo aquí me enrollo. Bueno, pues nada. Pues nada, un placer.